La primera referencia que hay que poner es si existe o no el libre comercio. Nosotros estamos convencidos de que desde que existen los monopolios no hay libertad de mercado, ¿no? Entonces, o el mercado está regulado en función de los intereses de los pueblos, o el mercado queda preso, rehén de estas corporaciones monopólicas. Y en ese sentido, para beneficiar el crecimiento y la subordinación de la economía mundial a los intereses de esas corporaciones, los países imperialistas vienen desarrollando distintas estrategias que buscan blindar al capital sobre las reacciones de los pueblos que en general se desatan frente a todas las violaciones de derechos humanos que provocan las inversiones de las transnacionales en nuestros países. Entonces, luego de la derrota del ALCA en América Latina, Estados Unidos desplegó un sinnúmero de estrategias bilaterales, multilaterales, es decir, con un solo país o de a grupos de países en los cuales buscan ir generando un marco jurídico internacional controlado por ellos, en el cual los pueblos van quedando sin alternativas de resistir a las condiciones que imponen estas empresas. Y lo más preocupante es que ninguna de estas cláusulas pone límites a la acción de las corporaciones, es decir, en los tratados de libre comercio los gobiernos, los estados se comprometen a generarle las mejores condiciones para las empresas sin hablar de las condiciones de los pueblos y sin generar ninguna responsabilidad para las empresas, ¿no? Entonces, cuando llega luego un momento en el cual la resistencia de un pueblo ofrece un debate sobre la práctica que está haciendo la empresa no tiene ningún tribunal en la cual pueda ser juzgada o en la cual tenga que hacerse cargo de su responsabilidad. ¿Y esto qué implica? Implica que estos tratados de libre comercio que se van firmando están por encima de toda la legislación nacional, ¿no? Entonces, cuando un pueblo luchó, por ejemplo, por el derecho a la tierra y tuvo conquistas para que la tierra no sea privada, por más que exista una ley que hable del derecho a la tierra, si en el Tratado de Libre Comercio, y que en general todos lo tienen, no se toma eso, sino que más bien se dice que las empresas tienen la libertad de accionar sobre el territorio, pues esas leyes nacionales quedan anuladas. Y de esta manera, entonces, para resumir, podríamos decir que todos estos tratados de libre comercio, hablamos de la Alianza del Pacífico, hablamos del TISA, que es este tratado de servicios, ¿no? Hablamos del tratado transatlántico, ¿no? Que es el de la OTAN, ¿no? Que busca aislar a China, por otro lado. Todos esos tratados lo que hacen es blindar al capital de la resistencia de los pueblos, de los campesinos, de los indígenas, ¿no? Ahí podemos hablar de las semillas transgénicas, de los agrotóxicos, todas las luchas que nosotros ponemos, ¿no? Para decir, queremos una ley contra los transgénicos, queremos una ley o no queremos leyes de patente. Bueno, todo eso, los acuerdos de libre comercio lo que hacen es al revés, ¿no? Que puedan circular los transgénicos, que nadie pueda prohibir los agrotóxicos, que la tierra pueda ser comprada por estas grandes empresas, incluso que los derechos de las empresas y del capital financiero están por encima del derecho de los pueblos. Por eso tenemos un enorme desafío, tenemos que profundizar nuestra unidad en función de que no existan tratados de libre comercio, y allá donde los países lo han firmado, pues tenemos que lograr que nuestros propios gobiernos hagan un camino inverso para que dejen de existir estos tratados de libre comercio. Y además de derrotar esta estrategia de Estados Unidos, tenemos que seguir planteando la integración de nuestra América Latina bajo un principio de solidaridad, de hermandad, de complementariedad y también con un espíritu de internacionalismo, mirando otras regiones del mundo y pudiendo articularnos con las distintas luchas que están dando los pueblos en todo el mundo contra las corporaciones transnacionales.